Buenos días a todos los que nos están asistieron a este evento y a los que nos siguen por las redes sociales. Bueno, para empezar, yo les diría que la destrucción de la naturaleza y el cambio climático son los retos más importantes de nuestra época, originados por los conflictos socioambientales a escala global que se están presentando. Para la investigación de un problema complejo como este y de escala global, son necesarios los análisis supradisciplinarios por la gran cantidad de variables que están implicados en un problema de tal magnitud. Y si quisiéramos afrontar estos retos, se necesitarían compromisos políticos, empresariales y de la sociedad en general, pero no solo a escala local, sino a una escala global. En el ámbito público se necesita la participación del poder legislativo para crear marcos jurídicos adecuados para poder afrontar este problema. Por parte del Ejecutivo necesitamos la implementación de políticas públicas adecuadas para el tratamiento de esta problemática. Y por parte del Poder Judicial también puede participar por medio de los procesos jurisdiccionales en los que se ven envueltos la problemática de los derechos de la naturaleza, por medio de sentencias y por medio de precedentes que sienten para que el Estado de Derecho se vea respetado en esta materia. En México, al 2023, aún no se logra una justiciabilidad adecuada de los derechos de la naturaleza, porque, para empezar, aún no están reconocidos como tal. En nuestro artículo 4 constitucional se contempla el derecho a un medio ambiente sano, pero el medio ambiente sano se refiere al ambiente visto como un medio para el servicio y utilidad del ser humano. Es una cuestión utilitaria de los seres humanos. Entonces, esto ocasiona problemas jurídicos a la hora de intentar lograr una justiciabilidad en el sentido de acreditar un interés legítimo, un interés jurídico o una legitimación. También al momento de determinar las responsabilidades de los infractores sobre la destrucción de la naturaleza. En ese sentido, es de gran relevancia estos ejercicios que estamos haciendo en esta universidad para efecto de, primero, problematizar todas las variables de este problema y, en segundo lugar, poder, en su momento indicado, poder hacer propuestas viables para esta problemática. Bueno, después de escuchar el planteamiento presentado por el maestro Juan Pablo, damos el uso de la voz a la química bióloga Aurora Ramírez, quien solicitamos nos deserte su. Antes quisiera presentar su reseña curricular de la química bióloga Aurora. Ella es química bióloga parasitóloga, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAGRO. Se graduó con honores a su corta edad de 20 años y comenzó su camino por la docencia, siendo profesora de física, química, biología y tecnología. El amor que ha tenido por la transdisciplina la ha llevado a interesarse en temas sociales como la desigualdad de género, la ética animal y la sustentabilidad. Cedo el uso de la voz a la... Muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, comenzando, pues el medio ambiente pues es algo muy importante, cuidarlo, preservarlo, porque pues no tenemos a dónde ir, ¿verdad? Es nuestra casa grande, ¿sí? Entonces, pues es la importancia. Como dijo el doctor hace unos momentos, pues a mí me apasiona también la cuestión de la justiciabilidad para la naturaleza, de la naturaleza en México, porque pues ahora sí que estamos en pañales, ¿sí? En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero hay una ley, me parece que es la 858, donde habla sobre la defensa del medio ambiente.
pero pues bueno, a veces, desgraciadamente, a veces es letra muerta, ¿verdad? No, están escritas las cosas, pero no, pues no, a veces no se lleva, no las llevamos a cabo, no las realizamos. Este, pues, pues bueno, ahora sí que, pues hablemos también de pues la sustantibilidad es muy importante también, porque pues solamente así, haciendo un uso moderado de los recursos naturales, pues podemos preservarlos, ¿verdad? Y que nos duren más para las generaciones que vienen atrás de nosotros. Entonces, pues sí, es algo muy, muy importante y estamos en pañales aún. Por eso es la importancia de estos foros para, pues ahora sí que, a ver qué podemos hacer, ¿no? Con un granito de arena, poder contribuir, pues, al bien de nuestro planeta, que es ahora sí que nuestra casa grande, nuestra casa en común. Sí, muchas veces, pues igual los seres humanos siempre, pues, decimos, ¿no? Tenemos que preservar para el bien de nosotros mismos y muchas veces no pensamos en las otras especies que conviven con nosotros, especies animales y vegetales. Y los demás factores ¿verdad? Que conforman el ecosistema, como son el agua, las montañas, todo eso. Entonces, pues muchas gracias por invitarme. También pues tengo mucho que aprender y pues a ver qué podemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos paso al doctor Ignacio Eulogio Claudio. Me permito leer su reseña curricular del doctor Ignacio. Él es doctor en Didáctica y Conciencia Histórica por el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Es profesor de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es miembro del Cuerpo Académico en Consolidación, Estudio, Significación y Uso del Discurso. Colaborador en el Cuerpo Académico Consolidado, Pruebas Sociales, Problemas Sociales y Humanos. Integrante de la Cátedra Latinoamericana Ignacio Manuel Altamirano y de la Cátedra Internacional Carlos Marx. Cedo el uso de la palabra al doctor Ignacio. Sí, muy buenos días a todos. Si gustan compartir reflexiones con mis colegas aquí. Y sobre todo, pues me gustaría detenerme en dos momentos que me parecen importantísimos a la hora de estar investigando un tema-problema. La primera reflexión es una parte metodológica y epistemológica y la otra es, digamos, más teórica. La parte epistémica y metodológica tiene que ver con un problema que he identificado a lo largo de unos 35 años casi que llevo aquí en la universidad dando clases. Hay un problema muy fuerte en los estudiantes de todos los niveles, ¿sí? He estado yo en varios lugares, desde preparatoria hasta postdoctorados, dando algunas pláticas. Y me ha llamado la atención el que no se sabe plantear problemas. Es decir, no construimos problemas, solamente elaboramos temas. No es lo mismo tematizar que problematizar. La pregunta debe ser problemática. El problema, cuando ustedes preguntan, van abriendo realidades. Pero cuando partimos de temas, yo he visto casi en todas las conferencias, puro tema, expliquen una realidad. Pero no problematizamos una realidad. Y yo les quería hacer una preguntita a todos nosotros, incluyendo a mí mismo, ¿no? La primera de ellas es, ¿se quiere elaborar un tema o se quiere plantear un problema? O cuando hacemos un trabajo de investigación, llámese tesis o cualquier diagnóstico o investigación. Entonces decimos, si queremos tratar el problema por encimita o realmente queremos darle cierta profundidad, es decir, analizar de raíz el problema. Mirar la realidad desde el todo que es
Esto es muy importante, compañeros. Por eso se trata de que la cuestión inter, trans, multi y como le llaman ustedes por ahí, supradisciplinario. ¿Qué es esto? Yo me pregunto. Para Marx era la totalidad concreta. Para Edgar Morin, la complejidad, ¿no? Pero aquí le llamamos, pues, le ponemos, digamos, pues, hasta apellidos y nombres muy bonitos, ¿no? Que inter y todo esto, ¿no? ¿Qué es esto? Yo diría, en términos epistemológicos, epistémicos, es cómo pensamos la realidad de manera articulada, o sea, de manera muy tejida, ¿sí? Donde todo tiene que ver con todo, digamos, ¿no? Esto es digamos, la totalidad concreta, la complejidad. Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Realmente miramos la realidad desde el todo que es? Es una pregunta que hago. Repito, ¿miramos la realidad o ese recorte de realidad desde el todo que es? Y miramos la realidad desde el todo que somos. Hay un problema fuerte ahí. Partimos muchas veces de la disciplina. Cuando decimos inter y multi, es que hemos cometido un grave error a nivel, digamos, universal, después de los griegos que trataban la totalidad de ellos, sí. Pero después viene la modernidad y empiezan las disciplinas y se jodió la cosa, la realidad. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que he dado muchas charlas en la Universidad de la Americana de Acapulco, me dijo un compañero, dice, yo le voy a dar mi punto de vista como contador. No, pues yo como psicólogo, pues, oye, hacemos pedacitos de la realidad. Yo digo, oye, ese es un problema de formación. La formación que estamos recibiendo por parte de las escuelas no es la adecuada, porque nos forman desde la disciplina y no debería ser así, ¿no? Ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque pues alguien que piense la realidad tiene que pensar desde la complejidad, y la complejidad va más allá de las disciplinas, ¿sí? Entonces, yo diría, la primera pregunta también que hago, y pues bueno, voy a hacer varias, es cómo nos han formado en las instituciones educativas. Hay un problema de formación desde lo disciplinar y lo positivo. Es decir, el positivismo nos aplasta, ¿sí? Desgraciadamente, yo recientemente una semana de investigación, yo expuse esto y a muchos no les cae bien, obviamente, pero la lógica positivista en la investigación nos aplasta, ¿sí? Y no somos capaces de distanciarnos de esa lógica, porque muchas veces ni sabemos que estamos en la lógica positivista y no podemos salir de esa lógica, ¿sí? La otra cuestión es, ¿desde qué postura epistémica me paro para construir conocimiento? Es decir, ¿dónde estoy parado, dónde estoy colocado para construir conocimiento? ¿Me paro desde una tradición de pensamiento analítico, que es el positivismo, o me paro dentro de una postura epistémica de pensamiento crítico hermenéutico, que va más allá de la lógica positivista? Entonces, yo digo, la cuestión, ¿deseo o tengo necesidad de construir conocimiento o de repetir conocimiento? Porque muchas veces repetimos conocimiento, acumulamos mucha información, la pegamos en una tesis y la presentamos como tesis. Entonces, es una cuestión más, repito, una recopilación de información. Yo digo, sí, correcto, pero ¿qué uso le damos a esa información? Como lo plantea Semmelweis, ¿qué uso le doy a la teoría? Es decir, sí, efectivamente la teoría es importante, pero ¿qué uso le estoy dando a esa teoría? Le estoy dando un uso crítico y diríamos no deductivo a esa teoría para poder problematizar esa teoría. Es decir, ahí cuando nosotros hacemos investigaciones en sociología, que yo estoy impulsando esto, es primero cómo me problematizo yo, para problematizar a los otros y a la realidad. Si no me problematizo yo y yo me concientizo de lo que soy en ese problema, muy poco voy a poder abordar ese tema como lo que es, ese recorte de realidad como lo que es. Entonces, ¿dónde está presente el sujeto en esa realidad? Y cuando digo el positivismo, es que en el positivismo no está el sujeto presente en esa realidad, ¿sí? Entonces, es muy importante la parte epistémica y metodológica para abordar una investigación. La segunda parte, por el momento que me detengo, no sé si tenga unos 2 o 3 minutos más por ahí, es lo siguiente. Entonces, se trata de pensar la realidad, porque tenemos una crisis de pensamiento de la realidad hoy en día.
Y esto no es privativo de la Universidad Autónoma de Guerrero, sino a nivel inclusive mundial y sobre todo América Latina. Entonces, ¿por qué pensar la realidad? Para podernos apropiar de esa realidad y comprender esa realidad. Comprender que hoy nos enfrentamos a múltiples crisis existenciales que no son más que manifestaciones de la gran crisis de la civilización capitalista. El capitalismo en nuestros días se expande a través de procesos de producción altamente tecnificados, intensa comercialización y altas tasas de ganancia, principalmente concentradas en la esfera de la circulación especulativa. Hoy en día, una ínfima minoría atesora ganancias gigantescas. Esta es la verdad y la innovación del imperialismo. Estos procesos de acumulación capitalista conllevan deterioro, destrucción y muerte en las distintas regiones del planeta, de México, Guerrero, sus regiones y sus localidades, que no están exentas de esta problemática. Entonces diríamos que la dictadura del capital, a nombre de la modernidad y del progreso, tiende a apropiarse de todos los procesos y recursos, destruyendo todo lazo social, expulsando a amplios grupos de población de sus territorios y sobre todo a través de migraciones forzadas y encubiertas. Bien, una pregunta más, ya para concluir y dar la palabra a los compañeros, es si tenemos un sistema tanático con su proyecto de muerte que destruye, decía por ahí un gran clásico, destruye sus dos medios principales de producción, que es la mano de obra, el trabajador, el ser viviente lo destruye, pero también destruye a la propia madre tierra, la naturaleza, que son los medios de producción principalmente. Entonces, en ese sentido, quisiera hacer una reflexión última. La primera de ellas es, ¿podemos humanizar el capitalismo? ¿Podemos sensibilizarlo? ¿Por qué han fallado muchos gobiernos en una, digamos, sustentabilidad del desarrollo? ¿Por qué? Por lo siguiente, porque a pesar de que hay Carta de la Tierra, porque a pesar de que hay leyes y tratados, porque a pesar de que hay un conjunto de normatividad jurídica a nivel internacional, ¿por qué no se ha parado la gran destrucción de la madre tierra? ¿Sí? Entonces, la pregunta es esa, ¿qué estamos haciendo de todas las disciplinas? Desde el derecho, las ciencias sociales, las humanidades, la filosofía, la sociología, la historia, los biólogos, los ecologistas, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿No? Entonces, sería, digamos, un planteamiento para reflexión, más que una receta por ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, gracias, muy amable. Muchas gracias, doctor Ignacio Eulogio, por sus profundas reflexiones que tienden a que nos hagamos ciertas preguntas en nuestros temas de investigación que estamos realizando. Enseguida vamos a dar paso a la participación del doctor José Luis García García. Me permito leer una pequeña reseña curricular del doctor. Él es maestro en educación con orientación en docencia por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Es doctor en educación por el Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado. Tiene un segundo doctorado en ciencias sociales por la Universidad Autónoma de Guerrero y también es doctor en filosofía por el Colegio de Morelos. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras y coordina la maestría en docencia de las ciencias sociales de la Facultad de Filosofía y Letras. Le cedo el uso de la voz al doctor para que nos dé sus reflexiones. ¿Qué tal, colegas? Bueno, siempre invitar a los de Filosofía y Letras a un evento es un riesgo, ¿no? Porque solemos hacer preguntas que quizá no se hacen con tanta regularidad. Coincido con los postulados del doctor Eulogio y quisiera profundizar. A mí me parece que este asunto podría empezar con una analogía, si ustedes quieren, algo burda, pero yo creo que nos puede ayudar a entender la magnitud del problema. Las leyes, las políticas de Estado, las políticas públicas relacionadas con el cuidado del medio ambiente, a veces se me figuran como una persona intentando lazar a un toro con un hilo. El problema es de fondo, es sustancial, es hasta ontológico. Lamentablemente el derecho
el derecho hegemónico ha sido comparsa de un concepto al que yo le llamo desarrollo, al que se conoce como desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable no es más que administrar la crisis, que administrar la degradación de nuestro planeta. Digamos que es una forma de llevar a último puerto los recursos naturales, generando ganancias a costa incluso de la vida misma. El derecho como aparato ideológico antes del Estado, como le llamaba Althusser, ahora yo creo que pues, aparato ideológico de las élites, no irá en contra de quien le crea. Y quien crea el derecho tal y como lo conocemos es la cultura capitalista. Tenemos un etos capitalista que se fortalece, yo creo que a partir de 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial y que se fortalece 2.0 con la caída del muro de Berlín en 1989. Entonces, el modelo de desarrollo y de consumo que hemos creado nos ha hecho hijos del mercado y de la noción de usar y tirar. Yo les pregunto, ¿qué pasaría, como preguntó José Mujica en Río en 2012, qué pasaría si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos que los alemanes? ¿Qué nos depararía como especie con este escenario tan catastrófico? Entonces, el progreso material es superlativo. Hoy, como en ningún otro momento de la historia, estamos en ciencia y tecnología como gigantes, y ya decía Cantinflas en su excelencia, en la película Su Excelencia, pero como humanos, ¿en dónde estamos? Estamos en términos morales y filosóficos paupérrimos. Entonces, la crisis, creo yo, que no es necesariamente ecológica, es política. Porque nosotros hemos desatado las fuerzas del mercado que ahora ya no podemos controlar y son las fuerzas del mercado las que nos regulan a nosotros ahora. Un ejemplo claro, Trump dice, el cambio climático no existe. Y bueno, claro, lo tienes que negar porque pues, tu país es el principal impulsor de una visión de mundo. Yo considero que debemos construir otro derecho, un derecho militante. ¿Qué quiero decir con esto? Citando a Orlando Aragón, un derecho que surja desde los territorios, desde las comunidades y sus necesidades, y no necesariamente desde las necesidades del mercado. ¿Por qué se nos hace tan difícil? A veces pensamos primero en el fin del mundo antes que en el fin del capitalismo, ¿no? No tenemos la capacidad de visualizar otros mundos, otros escenarios, otras posibilidades. Estamos muy casados en la lógica económica actual. Decía Dussel que el fin del capitalismo no lo van a hacer los movimientos sociales, lo va a hacer la naturaleza, porque la naturaleza tiene un límite, ya lo decía el doctor. El capitalismo explota dos fuentes, a los seres humanos y a la naturaleza, y ambos se acaban. Bueno, a los seres humanos en términos de productividad, y la productividad de un ser humano es limitada. Entonces, el fin del capitalismo es necesariamente un proceso ontológico de reflexión filosófica, cultural, pedagógica, económica, pero también jurídica. Despegar al derecho de la derecha y llevar el derecho a las comunidades y a las personas y a los sujetos y a los colectivos y tratar de recolectivizar a los seres humanos por encima de las individualidades. A mí me parece que estos foros son necesarios, son pertinentes, además parten de un posgrado con el que vivimos, me parece que muchas similitudes. Docencia de las ciencias sociales nace al igual que el doctorado en Derecho. Estuvimos en las mismas reuniones con el doctor Crisólogo, ustedes se acordarán, nos llevamos los mismos regaños. Y aquí estamos de alguna manera tratando de desentramar aquello que se nos ha dado como preestablecido, como prefabricado.
Yo no estoy haciendo apología a la violencia, solo les voy a compartir una anécdota de una frase que un profesor universitario nos decía, y era que cuando tú vayas a ahorcar a un capitalista, él te va a vender la cuerda. Esa es su visión, generar recursos a costa de todo, incluso de la vida misma. Entonces nos tenemos que preguntar qué derecho tenemos que construir, qué procesos de justiciabilidad hay que desarrollar, más humanos, más coherentes con lo que estamos viviendo. El derecho no puede seguir siendo el guardián fiel de los intereses de las élites sociales, porque si es así, pues el derecho que en teoría nos protege, pues se convierte en nuestro principal verdugo. De mi parte es todo y les agradezco la invitación. Muchas gracias. Continuando, le daremos el uso de la voz al doctor Abraham Ramírez González. Asimismo, quisiera hacerles una invitación muy cordialmente, que pudieran exponernos o hablarnos desde su perspectiva o su especialidad, cómo podríamos nosotros resolver ese problema tomando en cuenta su especialidad como sociólogo, como química, como su especialidad, que aunado a que tenemos, por decirlo de alguna manera, la cuestión jurídica nosotros como abogados. Me permito leer la reseña curricular del doctor Abraham Ramírez González. Él es ingeniero en biotecnología por la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Es maestro en ciencias por la Escuela de Salud Pública de México. Es doctor en ciencias por la Escuela de Salud Pública de México. Cuenta con diversos artículos publicados en revistas científicas y actualmente se desempeña como docente en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Le cedo el uso de la voz al doctor Abraham Ramírez. Primero que nada, buenos días a todos. Para mí se me hizo curioso esta invitación desde el punto de vista biológico y no es analogía, sino voy a presentar la realidad que estamos viviendo. Se me hizo curioso la justiciabilidad de la naturaleza porque acabamos de pasar un fenómeno desastroso totalmente y con ello me refiero a la pandemia que hemos logrado de alguna manera vencer. Básicamente, lo digo con respeto porque de alguna manera hubo pérdidas a nivel mundial. Entonces, de alguna manera todos que seguimos en este camino. Cuando yo escuché este tema dije, ¿será coincidencia? ¿O qué será? ¿No? Sin embargo, se me hace un foro totalmente pertinente a la situación que estamos viviendo. Me voy a permitir plantar una postura desde el punto de vista ajeno a como centricismo del ser humano y quisiera presentar esta como una posible epidemia, una pandemia, una enfermedad que estamos viviendo. Sabemos que hay fenómenos naturales que día con día nos van haciendo llamados a la concientización, a la conciencia social. Sin embargo, uno de los principales síntomas que la naturaleza nos ha arrojado, digamos, a la sociedad es la destrucción social ahorita por la pandemia. Sin embargo, hay otro síntoma que es una bola de nieve, que viene del calentamiento global y es a nivel mundial. Eso no es a nivel México, no es a nivel Estado, es a nivel mundial. Que aunque es cierto que se están llevando a cabo varias intervenciones, estamos todavía en los cimientos, no hemos logrado trascender de alguna manera importante. Ahora quisiera plantear la postura de, entonces, desde este punto de vista, ¿estaremos hablando de un parasitismo humano hacia la naturaleza? Muchas veces nosotros vemos o nos venden en la parte en las aulas que la naturaleza está hecha como para ser aprovechada por los seres humanos. Sin embargo, considero que nosotros como seres humanos pertenecemos a una especie directamente a la naturaleza y el término parasitismo es que nosotros estamos generando o estamos sacando provecho, pero la naturaleza no está generando ningún provecho de nosotros, solamente la estamos, poco a poco la estamos hundiendo un poquito más. Entonces, realmente es pensar las estrategias de cómo concientizar al ser humano desde un punto de vista de dejar de ser un beneficio unilateral, ni siquiera bilateral de la naturaleza. En ese sentido, creo que retomando un poco en los puntos de los doctores, generar diferentes estrategias y principalmente quisiera pensar que
a raíz de lo que se está llevando desde el punto de vista diferentes, inculcar una sociedad diferente, no sé si costumbres, valores, cultura, etcétera, pudiera ser funcional, dado que concientizar al ser humano podría tratar de ir un poco mitigando o erradicando este tipo de situación problemática a nivel mundial de la naturaleza. Como reflexión nada más es qué tanto el hombre está generando daño a la naturaleza, y esto va a seguir. Esta pandemia solamente fue un síntoma muy fuerte, pero si nosotros seguimos con los mismos hábitos, saqueando a la naturaleza, estas pandemias se van a venir bien más frecuentes. Actualmente se conocía que una pandemia duraba aproximadamente 100 años, y ahorita yo en predicciones creo que no van a durar tanto 100 años. La destrucción o el efecto de la naturaleza ha sido irreversible, que muy probablemente muy pronto nos estemos enfrentando a otra pandemia, a un desastre natural, y la única manera un poco es de concientizar a la sociedad para poder, pues como mencionaba el doctor, tal vez no vamos a detener, pero sí un poquito amortiguar el efecto que nosotros estamos ejerciendo sobre la naturaleza. Entonces creo que sería bueno plantearlo desde ese punto de vista, el ser humano, cómo está contribuyendo a estos mismos desastres naturales. Por mi parte es todo. Gracias. Continuando con nuestros ponentes, damos el uso de la voz al doctor Octavio Adolfo Climec Alcaraz. Me voy a permitir dar una reseña curricular del doctor Octavio Adolfo. Él es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Ciencias Forestales por la Universidad Técnica de Dresden, en Alemania. Él es doctor en Ciencias Forestales en la Universidad Técnica de Dresden, en Alemania. Ha publicado diversos artículos y libros sobre temas de conservación de la naturaleza, cambio climático, política, legislación y educación ambiental. Durante su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos en el gobierno federal, como delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, diputado federal suplente en el Congreso de la Unión, y actualmente cedo el uso de la voz al doctor Adolfo. Gracias, Juan Pablo. Pues buenos días, estoy muy interesado porque estoy escuchándolos y reflexiono, ¿no? sobre lo que están comentando. Por ahí dejé una pequeña presentación, nada más amenazo con 10 diapositivas, no me voy a ir a la tercera parte, pero sí quisiera, ya que estamos tan profundos con la cuestión de filosofía, yo creo que tenemos que reflexionar sobre la parte deontológica, es decir, qué obligaciones, qué principios deben tener las profesiones que no se están cumpliendo, porque hay un abandono, y yo ahorita lo escucho porque estoy viendo, pues veo el auditorio y afuera veo que está las guerras floridas de cada 4 años, ¿no? Del ejercicio de las candidaturas a rector y cosas así, ¿no? ¿Sí? Y entonces tiene que ver mucho, me voy a parar, perdón, con los principios, con la forma en que estamos educando a los jóvenes, ¿sí? Y aquí estamos reflexionando sobre el futuro del mundo, digámoslo así, el mundo que conocemos. Hay que recordar, voy a hablar así como biólogo, que tenemos 4.500 millones de años de que se creó la Tierra, digámoslo así, en el sistema solar, ¿no? O sea, viene el planeta Tierra hace 4.500 millones de años, hace 2.000 millones de años no existía la vida como tal. Después vienen los fenómenos digamos, las últimas etapas geológicas que empiezan hasta hace 66 millones de años que tuvimos a los dinosaurios. Viene la última de las grandes extinciones masivas, hace 5, o sea, la quinta extinción fue hace 65 millones de años. Y después nos seguimos hasta hace menos de 100.000 años que tenemos los homínidos en la Tierra. O sea, a lo que voy es que el ser humano, en términos de especie, dentro de la naturaleza, es una más, y ha habido más especies que los homínidos. Y en general,
aunque hace ratito ahorita escuchaba lo del parasitismo, ¿no? En general, el ser humano como tal no ha sido pues, más que una parte insignificante. Quienes han estado más tiempo los dinosaurios, han estado las bacterias, ni se diga. Es decir, nosotros estamos aquí de manera coyuntural y estamos a merced de muchos riesgos de extinciones, pero pues, también nosotros la agregamos. La agregamos, ¿por qué? Porque estamos acelerando nuestro propio, digamos, espacio de vida. Me voy a ir al primero, ¿qué es la naturaleza? Siempre me preocupo porque este es un tema que ni los filósofos de desde yo creo que los griegos han estado discutiendo. La que sigue, por favor. No me voy a meter tan a profundo, no teman que entre esa. La que sigue, por favor, me voy rápido. En general, nos hemos planteado desde el punto de vista de las legislaciones, ahora voy a hablar como académico, no relacionado al derecho por cuestiones de coyuntura, soy como los abogados, como los músicos de oficio, pero algo le he aprendido. Y en general, en las legislaciones, los países han estado obligados a conservar la naturaleza en sus espacios de vida, lo que se le llama comúnmente como biotopos, las especies como unidad, digamos, de genética principal, o sea, son una especie, y en general los grandes paisajes. Y esto tiene que ver con acuerdos internacionales y con la propia legislación. Yo resalto mucho el caso de Alemania, porque en su artículo 20A, que fue cambiado bueno, la ley alemana viene en 49, la Constitución, y en el 2022 hacen esta reforma muy interesante porque dice que el Estado protegerá también como responsable frente a las generaciones futuras, ojo, los fundamentos naturales de la vida y de los animales. Y aquí estamos, la que sigue, por favor. Estamos entendiendo a los animales, yo hablaría de la diversidad biológica, yo ahí le hubiera modificado en su momento ese párrafo, porque lo que está diciendo es que van a proteger la vida, están obligados, ¿sí? Y de hecho ha sido tan fundamental que hace poco tiempo, cuando salió la ley de cambio climático alemana, no les gustó a las organizaciones ambientalistas, porque trasladaba mucho del peso de las responsabilidades de reducción de emisiones hasta años después del 2030. O sea, pusieron límites de reducción de emisiones y decían, y después del 2030 lo que pasa. Y entonces, pues, lo que se adujo se trató de salvaguardar, digamos, a las generaciones futuras por parte de las organizaciones, porque ellos dijeron, hay una carga desigual de responsabilidad. Estás dejando el paquete más difícil de responsabilidades para después del 2030. Y entonces el Tribunal Constitucional alemán les dijo, ¿saben qué? Tienen razón, modifiquen y hagan más fuerte la reducción de emisiones en estos años, al 2030. Y lo ganaron. Esto se los digo porque es muy interesante, esto fue reciente, y así surgió el concepto de salvaguarda intertemporal de la libertad, que básicamente va hacia eso, ¿no? Tienes que tener equidad en las responsabilidades hacia el futuro. Luego está la que sigue, por favor, la muy famosa Constitución de Ecuador del 2008, ¿sí? Donde aquí ellos hablan de la naturaleza, que es donde se reproduce la vida, y donde la naturaleza o Pachamama, perdón, ahí está más redactado, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Básicamente lo que nos está diciendo que en la ecología vendría siendo literalmente la biosfera. Eso es el lugar donde se vive, donde existe la vida en el planeta. Porque podríamos irnos a una naturaleza mucho más grande desde el punto de vista cósmico, ¿sí? O sea, y ha sido uno de los grandes temas, hasta dónde, de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos de la naturaleza, ¿sí? De tal forma que la diversidad biológica o biodiversidad
pues que es una parte de la naturaleza, ha sido actualmente lo más usado. O sea, salvaguardemos la diversidad biológica, salvaguardemos la biodiversidad, que es la parte de la naturaleza viva. No representa los otros atributos físicos y químicos que hay en esa relación tan compleja que es la naturaleza en un ambiente determinado, que podría ser en este caso la biosfera, donde se reproduce la vida, donde se realiza la vida, ¿sí? Luego tenemos, me voy a ir al siguiente ejemplo, la que sigue, por favor. Es la reforma del Cuarto Constitucional, que fue un gran triunfo, y lo digo porque a mí personalmente, pues estuve cerca de este proceso, desde muchos años antes, y que básicamente, por un lado, en el 2012 se hace esta reforma, se publica la reforma constitucional, pues en realidad fue en el 2011 cuando salió en el Congreso de la Unión, y lo que hace es que declara un nuevo un párrafo reformado, que es el quinto, perdón, y le da tal vez el medio ambiente adecuado, pasa a ser medio ambiente sano, o sea, para las personas, ojo, no para ahí es donde ahorita viene el tema de la naturaleza, para su desarrollo y bienestar, sano por el asunto de que es una forma más objetiva de medir los indicadores vía la salud de las personas, ¿no? Si estamos dando un medio ambiente sano. Y se incluye ya el daño y deterioro ambiental como una responsabilidad para quien lo provoque. Y esto ha sido uno de los problemas, que no hemos tenido un déficit de aplicación, dado que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, pues le hicieron que la legislación secundaria de esta reforma, pues es una ley que no se aplica porque tiene muchos problemas en su desarrollo. Pero, sin embargo, ahí surgió más el otro tema del derecho de las personas al agua y al saneamiento, que es el sexto párrafo del Cuarto Constitucional, y sobre todo el tema de que, y aquí es una cosa que siempre se los hago observar a los abogados, es que por primera vez se legisla para que hay una ley en donde participe la ciudadanía, en la Ley General de Aguas, que se mandata en el segundo transitorio de esta reforma. ¿A qué voy? En la Constitución no había habido otra reforma de ese calado donde se obliga a la participación de la ciudadanía. Ustedes revisen la Constitución y no lo hay. La que sigue, por favor. Ya son 3 diapositivas nada más las que quiero dejar. La que sigue, por favor. El tema de la protección de los espacios naturales. Bajemos un poco a las escalas y los modelos actuales del derecho se considera pues al medio ambiente como meramente como un objeto. Sin embargo, hay una nueva corriente que es la de protección de espacios naturales. Hablábamos básicamente de espacios de vida, de ecosistemas, de paisajes, que digamos que es la integración de múltiples ecosistemas, ¿sí? ¿Por qué surge? Porque hay incapacidad para resolver problemas ecológicos, ha existido una visión muy antropocentrista en el tema de la problemática ambiental, y pues, ahí está el tema de la pregunta fundamental. Obvio, yo te puedo responder claramente que el sistema capitalista es un sistema fracasado, ¿sí? O sea, en términos de naturaleza, tenemos que ir a otro sistema. Digo, los que venimos de otras ideas, digamos, del siglo XX y XIX, porque también aquí nos está el XIX, del socialismo utópico, etcétera, pues no creemos en el sistema capitalista porque ha sido el problema, básicamente, de cómo la humanidad está funcionando. Y entonces hay preguntas, ¿no? ¿Cómo la ciudadanía ejerce su derecho a defender estos espacios naturales? ¿Cómo estos espacios naturales son sujetos de derecho? Que es uno de los problemas que tenemos, ¿sí? ¿Y qué medidas podemos tomar? 2, la que sigue, por favor. Ha habido casos como las vías jurisdiccionales, que es el famoso caso de Río Atrato,
y la Amazonia colombiana, donde ya la Corte Constitucional reconoció al río Atrato como sujeto de derechos, y el mismo, y todo esto por los temas de amenazas ambientales que ha sufrido permanentemente. Y el otro caso, digámoslo así, es la vía legislativa, en donde, por ejemplo, la que sigue, por favor, la que sigue, es el, ¿ok? Bueno, el otro caso es el de Nueva Zelanda, el del río Wanganui, que también en 2017 se reconoció en la ley de Nueva Zelanda como un río sujeto de derechos, en donde bajo la cosmovisión de los maoris, ellos decían yo soy el río y el río soy yo. Es decir, sí ha habido algunos cambios. En España, y nada más el último, por favor. No voy a entrar al estudio del caso, pero es lo más reciente, que es el reconocimiento de sujeto de derechos del río, de la laguna del Mar Menor en el Mediterráneo, ¿sí? Que ya tiene una representación, está toda, ahí pongo donde está publicado el caso, porque es muy interesante cómo la legislación española le da derechos a la laguna del Mar Menor y cómo se organiza la ciudadanía, que es parte del Mar Menor, para defender esos derechos. Eso sería un poco para darle... Gracias. Muchas gracias, doctor. Le doy el uso de la voz al maestro. Muchas gracias por todas las participaciones que tuvimos. Todas fueron muy interesantes, algunas nos hicieron reflexionar de maneras muy profundas. Yo quisiera dar un resumen más de lo que hemos visto en esta charla. Por ejemplo, la maestra Aurora, la química bióloga Aurora nos resaltaba la importancia de preservar la naturaleza, del por qué es importante hacer esta preservación. El doctor Ignacio nos hablaba nos hablaba desde dos formas de ver el problema, del problema epistemológico, nos hacía la reflexión de la falta de ver los problemas de fondo. O sea, que normalmente en las universidades vemos los problemas solo por encima. No miramos la realidad en su complejidad. Tenemos que ver cómo pensamos la realidad de manera articulada. Tenemos que reflexionar el cómo nos han formado y cómo eso implica nuestras investigaciones. También nos hablaba de una segunda parte, que es la crisis capitalista, de cómo esta crisis se apropia de los recursos naturales y del problema de analizar estos problemas desde esta crisis, de qué derecho debemos construir. O sea, nos hablaba de cómo es que debemos de pensar el derecho. También tuvimos la participación del doctor José Luis. Él nos hablaba de la fallida forma de ver la protección de la naturaleza desde la visión capitalista. Nos hablaba que el desarrollo sustentable solo es administrar la crisis que tenemos sobre la naturaleza, que es un problema no solo ecológico, sino político, porque hemos desatado las fuerzas del mercado y ahora son esas fuerzas las que nos controlan a nosotros. Y él es quien nos hacía la pregunta, ¿de qué derecho es el que debemos construir? O sea, ¿vamos a seguir viendo el derecho desde una visión positivista o lo vamos a ver desde una perspectiva crítica? El doctor Abraham nos hablaba de que estamos generando un parasitismo en nuestra relación de seres humanos con la naturaleza, de cómo es que solo sacamos beneficios de esta, y también tuvimos la participación del doctor Adolfo, nos hablaba de la cuestión jurídica,
de Alemania en su artículo 20, cómo es que se establece la protección de de la diversidad biológica, cómo es que el Tribunal Constitucional alemán ha creado a través de las controversias que se han dado en este derecho la salvaguarda intertemporal de la libertad. Nos hablaba del caso de Ecuador, de la Constitución de Ecuador, también de la reforma al artículo 4 constitucional, que a ciencia cierta ha sido un avance en nuestro derecho ambiental y ecológico. Nos hablaba de la Ley General de Aguas, que propicia una participación ciudadana. Nos hablaba también de las cortes constitucionales en el avance de los derechos de la naturaleza, en el caso Colombia, en el río Atrato, en el caso Nueva Zelanda, también donde un río fue declarado sujeto de derechos, y en España, la laguna del Mar Menor, que también fue reconocido como sujeto de derechos. Este es un breve resumen que la verdad peca de muchos, de la profundidad con la que nos hablaron nuestros ponentes, pero solo quería hacer un breve resumen. Yo sé que la forma en que lo expusieron nuestros ponentes fue magistral, fueron bastante exhaustivos, nos hicieron muchas reflexiones que yo, la verdad, solo intenté resumir esta parte y agradecerles a todos su participación. Agradecemos su valiosa participación a los participantes y panelistas del tercer foro supradisciplinar. No sé si haya algunas preguntas. Bueno, al parecer no. Vamos a dar continuidad entregando los reconocimientos a nuestros panelistas. Bien, sí, claro, con gusto. Tienen también consagrados los derechos de la naturaleza. ¿Cuál es el problema? Y ahí es un tema hasta de proyecto de investigación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué necesita hace rato se hablaba de la ley del equilibrio ecológico y protección al ambiente del Estado de Guerrero? ¿Qué tenemos que hacer para que realmente en la legislación secundaria, más allá del litigio posible que se pueda hacer con esto, ¿qué tenemos que hacer para que realmente se aplique? Yo puedo imaginarme, digo, en algún momento yo fui procurador y éramos una especie de ombudsman ecológico. Es decir, nosotros deberíamos, o sea, por ejemplo, la Procuración de Justicia Ambiental tendría que ser, al reconocer los derechos de la naturaleza, es defender a la naturaleza, no solamente ante las denuncias de personas, sino per se. Si tú estás viendo que la laguna de Tres Palos, digo, recordaron el Mar Menor, o acá arriba están saqueando bosques, ¿qué tienes que hacer para que se defiendan eso y las instituciones que están siendo omisas, que no necesariamente las ambientales, en términos de ley, se apliquen, en términos de responsabilidad incluso? Y yo lo planteo porque pues, veo que se animen a discutir tantito, hay que debatir. Y administración no es a veces un poco como ir con un chipote chillón en vez de un martillo. O sea, me parece que la ley no tiene dientes, pues. Acabaron con el movimiento de Sierra de Petatlán. Ha habido muertos en la Parota. O sea, digo, la verdad, digo, yo no sé si por viejo o por qué, pero pues, digo, me da miedo, ¿no? Cuando empiezo a ver toda la gente que conocí hace 30 años, ¿sí? De que no, ya no están. Entonces, pero tiene mucho que ver efectivamente con el modelo de desarrollo. Sin embargo, tenemos que hacer cambios, ¿no? Y no estoy hablando, no me gusta usar la palabra canchoteada de transformación porque
tiene otras connotaciones. Pues, sin embargo, sí creo yo que desde el punto, pues, estamos en un área de doctorado del derecho, sí tiene que haber la reflexión de hacia dónde tiene que caminar el derecho en materia de derechos de la naturaleza, en materia, no estoy hablando de derechos de los animales, porque luego se confunden, por cierto, aquí, porque luego sale el tema del bienestar animal y todo eso, que ni siquiera, que es muy individualista en términos de especies domésticas o de la vida silvestre. No estamos hablando de la forma integradora, de los sistemas donde se da la vida, ¿sí? Y en donde vivimos. No es la naturaleza y el hombre, es el hombre en la naturaleza, ¿no? Así lo entendemos. Pero ¿cómo lo hacemos? Hace rato la teoría del parasitismo, efectivamente hay un tema. Nosotros deberíamos ser una especie de parásitos benevolentes en la naturaleza, es decir, que no comiéramos más allá de lo que podemos. Sin embargo, hay inequidades y hay parásitos. Dentro de los parásitos humanos hay parásitos más parásitos, digamos, las islas son parásitos, ¿no? Pero bueno, a ver, por favor, o ya nos vamos. Respetando el tiempo, ¿no? Una reflexión. La destrucción de nuestra madre tierra y todos nuestros ecosistemas es un problema jurídico, de leyes, de formulación de leyes, de implementación de leyes, o como decía también aquí el compañero, que yo siempre he insistido, de conciencia histórica, de conciencia social, de conciencia individual, de esa conciencia que nos debe armonizar con la naturaleza. Es decir, no es un problema solamente jurídico. Yo creo que leyes hay ahorita, aunque como decían los compañeros doctores, es que decía, estamos en pañales en esto, estamos caminando muy lentamente. Pero, repito, para mí, como también decía aquí José Luis, las leyes están hechas a modo, de acuerdo a un interés del sistema, obviamente, capitalista, y que no están hechas desde las comunidades. Y retomo esto, la propuesta de José Luis. Es decir, cómo deconstruir toda esta estructura institucionalizada, las leyes institucionalizadas, oficializadas, y empezar a construir nuestras propias leyes desde las propias comunidades, los propios barrios, las colonias, los propios agentes activos que están siendo refugiados desde abajo, empezar a construir ese tipo de leyes. Y sobre todo, que vaya muy unido a la concientización, ser consciente de lo que soy yo en el planeta y el planeta en mí. Eso es muy importante. Bueno, pues escuchando las últimas reflexiones de nuestros panelistas, voy a permitirme leer una frase que creo y considero que va acorde con lo último, que dice: la tierra ofrece lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no la codicia de algunos, lamentablemente. Bueno, y damos paso a la entrega de los reconocimientos. Me voy a permitir leer el reconocimiento: el doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, programa académico del CONACYT, otorga el presente reconocimiento a la química bióloga parasitóloga Aurora Ramírez Baños por su participación como panelista en la mesa redonda del tercer foro de investigación supradisciplinaria